Vamos a ver hoy formas diferenciales exactas, que es lo último que nos falta de esta parte del curso, pero primero que nada quiero empezar por esto de acá, una tarea. Yo la última clase les dejé muy poca tarea, así que dejé tarea marcada con una A de antes. Y dice lo siguiente: observar que si C, ¿no?, un camino, es el borde orientado positivamente de una región D, entonces el cálculo de esta integral curvilínea sobre ese camino cerrado calcula el área de D. Obviamente esto es tarea de antes, es tarea de teorema de Green, del tema de la última clase. Así que es como que viene agregado a la tarea que fue muy poquita de la última clase. Y después, en el segundo ejercicio, tienen que aplicarlo para calcular el área de un círculo de radio 4. Así, no más. ¿Aplicar qué? Aplicar el hecho de que ya vieron que esto sirve para calcular un área. Entonces, a través de eso piensen un poco cómo deberían elegir C para que esto termine calculando el área de un círculo de radio 4. Y fíjense que les digo un círculo de radio 4 porque uno puede tener perfectamente en el plano un círculo del radio que sea, y yo no estoy especificando cuál, porque estoy diciendo uno cualquiera, puede estar acá o acá, o donde sea, pero su área no va a cambiar por cualquiera de estas traslaciones. Así que yo mucho no estoy especificando cuál es el círculo o dónde está, solo que tiene radio 4. Así que, bueno, esto es de antes, pero ahora vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, vamos a empezar con una forma diferencial exacta. Como siempre, nuestras formas diferenciales las vamos a denotar de esta forma. Y vamos a recordar qué hacíamos en el cálculo del teorema de Green. Después voy a hacer más hincapié, pero en algún momento calculábamos el rotor escalar que yo definí como esto. Una forma diferencial exacta es una cuyo rotor escalar es idénticamente cero, o lo que es lo mismo, que estas dos derivadas parciales, q con respecto a x y p con respecto a y, coinciden. Si pasa cualquiera, bueno, son equivalentes, ¿no? Solamente paso sumando para el otro lado. Si pasa esta condición, la forma se llama exacta. Esto es una definición. Cuando el rotor escalar es 0, o bueno, cuando las derivadas, estas derivadas son iguales, entonces la forma diferencial se llama exacta. Las formas diferenciales exactas tienen muy buenas propiedades que no tienen las formas diferenciales en general. Así que vamos a ver hoy un poco de eso. Primero que nada, quiero observar lo siguiente, o definir. Si yo tengo un campo escalar f de x, y hemos visto el diferencial en términos aproximados o para la aproximación como una cierta derivada con respecto a x por el incremento más otra derivada por el otro incremento. Pero yo en este caso voy a querer reemplazar los deltas por una d. ¿Para qué? Para que esto ahora sea una forma diferencial. Yo a partir de un campo escalar me puedo formar una forma diferencial. Un ejemplo rápido, no sé, f de xy igual xy cuadrado. Entonces su forma diferencial asociada sería, bueno, derivo esta expresión con respecto a x primero, que me queda y cuadrado, pongo el de x más
ahora lo derivo con respecto a y, con lo cual x queda constante, pero que terminaría quedando 2xy y pongo el de y. Y esta sería la forma diferencial, que es el diferencial de este campo escalar. Entonces, haciendo un poquito de lugar, las formas diferenciales que surgen de este procedimiento, es decir, de agarrar un campo escalar y calcular así una forma diferencial, son especiales porque nos podemos preguntar primero que nada, bueno, si son exactas. La respuesta es la siguiente. Tenemos que ver cuál es P, cuál es Q, y de esta forma verificar que esta condición se cumple. O si no se cumple. Esto es P porque es lo que está multiplicando al de X y esto es Q porque es lo que está multiplicando al de Y. ¿Cuál es la derivada entonces de P con respecto a Y? Bueno, empecemos con cómo lo escribí en realidad mejor. ¿Cuál es la derivada de Q con respecto a X? Bueno, es la derivada con respecto a X de Q, que es esta otra derivada. O sea que es esta derivada, una derivada doble mixta. ¿Y cuál es la derivada de P con respecto a Y? Es la derivada con respecto a Y de lo que es P, que es esto, simplemente estoy copiando de arriba, y esto nos da también una derivada mixta, me faltó escribir una F, la derivada mixta de F, pero en el otro sentido. Con suficientes hipótesis de continuidad y demás que se cumplen en los casos que nos interesan, ¿qué sabemos de la relación entre estas dos derivadas mixtas? El teorema de Clairaut-Schwarz. Estas dos derivadas son iguales, ¿sí? Por lo tanto, estas dos derivadas son iguales, porque todo era igual. Por lo tanto, esta forma diferencial que nos construimos a partir de una f es una forma diferencial exacta. Es decir, acabo de demostrar la siguiente proposición. Dado f campo escalar, df es exacta. Bien, y eso fue simplemente una aplicación rápida del teorema de Clairaut-Schwarz. Ahora, la parte difícil, la parte importante es al revés. ¿Qué pasa al revés? ¿No? Entonces, supongamos que tenemos una forma diferencial omega, que no tiene por qué ser un D de un F, sino una omega cualquiera. Y nos preguntamos si será exacta o no será exacta. Omega podría ser, por ejemplo, e a la i de x más x e a la i más 2i de y. Esta es nuestra forma diferencial. Nos preguntamos si es exacta. Bueno, tenemos que identificar primero cuál es P, cuál es Q, y el trabajo va a ser verificar o desmentir esta igualdad. En este caso tenemos que, con respecto a x, la derivada de q es, bueno, y se mantiene constante, así que nos queda y solamente. Bien. Con respecto a y, la derivada de p, tenemos que derivar e a la y, sabemos que sigue siendo e a la y. Estas dos derivadas son iguales. Por lo tanto, la forma diferencial, en este caso, en este ejemplo,
omega es exacta. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Que esta forma diferencial que demostramos que es exacta, que vuelvo a copiar aquí, e a la i de x más x e a la i más 2i de x, tiene una función potencial. Esto es lo interesante. Demostramos que f, que df, digamos, es exacta. Esto lo vimos recién hace un ratito. Ahora vamos a demostrar algo al revés. Si omega es exacta, existe f, un campo escalar, tal que su diferencial es omega. O sea que estamos diciendo que ser exacto, una forma de diferencial que sea exacta, es lo mismo que tenga una función potencial. Y lo bueno es que la vamos a poder calcular y la vamos a usar para un par de cosas. Específicamente la vamos a usar para dos cosas. Y hoy vamos a ver una de ellas y cuando veamos ecuaciones diferenciales vamos a ver la otra. Entonces, ya vimos lo primero, ya vimos que el diferencial de cualquier función de cualquier campo escalar es exacto y ahora vamos a ver cómo una forma diferencial exacta tiene que ser definitivamente el diferencial de una función de un campo escalar. Específicamente, ¿qué es lo que nos dice esta última ecuación? Recordemos cómo yo definía a df. Lo definía de esta forma. Acá pongo un dx acá puse dos veces la misma derivada. Y recordamos cómo llamamos a omega. Siempre es un p de x más un q de i. Entonces, esto de acá que acabo de escribir es lo mismo que lo que está acá, un poquito más expandido con la notación que solemos usar. Pero en definitiva se resume en el siguiente sistema. Para que estas dos formas diferenciales sean iguales, tienen que ser iguales los campos escalares que multiplican a de x por un lado y los campos escalares que multiplican a de y por el otro lado. Entonces, nos está diciendo lo siguiente. df de x igual a p y que la derivada de q con respecto a y sea igual... la derivada de f con respecto a y sea igual a q. ¿Sí? Simplemente igualé esto con p y esto con q. Y de acá es donde obtenemos el procedimiento para encontrar esa forma diferencial. ¿Sí? Lo importante es partir de acá. Esto que tenemos acá nos va a decir todo lo que tenemos que saber para encontrar ese campo escalar que llamamos función potencial de nuestra forma diferencial. Porque hemos visto que nuestra forma diferencial que tenemos acá arriba es exacta. Y lo que yo les digo es que entonces va a tener una función potencial. Una función potencial es eso, es una f, tal que al derivarla con respecto a x nos da p, y al derivarla con respecto a y nos da q. Así que reemplacemos en esto general nuestro caso particular. Este es nuestro p en el ejemplo y este es nuestro q. Entonces, vamos a resolver esto que es como un sistema de ecuaciones
con cosas que ya hemos visto. Yo necesito una f cuya derivada con respecto a x sea e a la i, ¿no? Digo, empiezo por la primera, pero lo mismo podría empezar por la segunda ecuación. No va a cambiar, no va a afectar la dificultad de nada. Entonces, si yo quiero recuperar mi función potencial, que no la conozco todavía, pero sé que va a existir. Si quiero recuperar esa función potencial, ¿cómo hago para deshacerme de lo que me molesta de este lado, que es una derivación con respecto a x? Naturalmente, voy a integrar con respecto a x. Y como hemos visto en clases anteriores, bueno, primero que nada, integrar con respecto a x es tratar a y como una constante, con lo cual esto queda simplemente así. Y lo que sí hemos visto en una clase anterior, que es muy importante en este momento, es que ahora no solo alcanza con agregar una constante, sino cualquier función auxiliar de y. Puesto que cualquier función auxiliar de y, al derivarla con respecto a x, se iría a 0 y no cambiaría este hecho fundamental, porque a lo sumo quedaría aún más la derivada de h con respecto a x, que es nada más que 0. Entonces, llegamos hasta acá. Nuestra función potencial la tenemos parcialmente construida, no del todo. Sabemos que es de esta forma para alguna función h de i. Nos faltaría entonces ver todavía cuál puede ser esa función h de i, pero esto fue solo el primer paso porque usamos solo el primer dato. Naturalmente, como siempre hacemos con un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones, vamos a usar el segundo dato, ¿sí? Para el segundo dato ya no vamos a integrar de vuelta como hice en el primer paso, que no es lo que solemos hacer cuando resolvemos un sistema de ecuaciones. Despejamos en una y reemplazamos en la otra. Bueno, lo mismo acá. A f no la conocemos del todo, pero la conocemos parcialmente. Y sabemos que su derivada con respecto a y tiene que darnos lo que dice la ecuación, pero además sabemos que la derivada con respecto a y, bueno, va a ser la derivada de esto con respecto a y, puesto que esto es f. Entonces, ¿cuál es la derivada con respecto a y de eso mismo? Bueno, acá recordamos que x se mantiene constante. Entonces nos queda que x sale como un factor afuera, e a la i, más, y ahora h, que es una función de y, derivada con respecto a y, queda h' de y. Esto tiene que ser igual a x e a la i más 2y. Se tachan algunas cosas. Y por suerte nos queda una expresión que solo depende de y. Si acá en este momento tuviéramos una x dando vueltas por algún lado, estaríamos mal. Y entonces, esto es más fácil aún si sabemos que la derivada de h es 2y, y acá estamos con respecto solo a una variable que es y, necesitamos integrar y, con respecto a y, integrar lo que está de este lado para recuperar h. Finalmente, h de y es y al cuadrado más una constante, y nuestra función potencial es lo que era antes, que habíamos parcialmente conseguido lo que es, pero ahora sabemos lo que tiene que ser h de y. Así que en lugar de escribir h de y, escribimos lo que realmente conseguimos. Este es el procedimiento que podemos hacer para encontrar la función potencial de una forma diferencial exacta. Si no es exacta, no tiene función potencial, así que ni tratemos. Ahí van a aparecer los problemas de los que hablaba antes, por acá, digamos. Y también es importante saber que no hace falta que lo hagamos en este orden
empezando por acá y después reemplazando acá. Lo podemos hacer al revés, en cuyo caso la función auxiliar será una función de x. Pero en definitiva, créanme que las cuentas van a ser las mismas y no vamos a ahorrarnos esfuerzo por hacer esto. Que habrán notado, la función que nos quedó como función potencial no es realmente una función, sino son un montón de funciones, una para cada número real c. De esto no nos podemos deshacer, porque estamos especificando las derivadas con respecto a x y con respecto a y, y por lo tanto estamos queriendo decir que cualquier constante que uno le sume a la f, cuando lo derive tanto con respecto a x como con respecto a y, va a irse a cero y no va a cambiar ni esta ecuación ni esta ecuación. Así que en realidad no encontramos una función potencial, encontramos una familia de funciones potenciales. Entonces, yo creo que deberíamos ver, antes de ver para qué lo usamos esto, me gustaría que viéramos la traducción de todo este mecanismo, no del mecanismo, de la terminología, en términos de campos vectoriales. Los campos vectoriales en el plano van a ser de otra forma. Yo ya había hecho como una traducción donde simplemente cambiamos los diferenciales de x, de y por los componentes, por los versores unitarios fundamentales, ¿está bien? Pero esto entonces es un campo vectorial y no decimos que es exacto cuando se cumple la condición de exactitud de la forma diferencial asociada, sino que decimos que este campo, que llamémoslo f de x y, f es conservativo. Sí, solo si, bueno, se cumple la condición de exactitud, de sí, solo si el rotor escalar da cero. Esto es una definición, es una traducción de lo que llamamos forma diferencial exacta, pero para campos vectoriales. Y fíjense qué pasa con el tema de tener una función potencial. La función potencial, que es una f de x y, tiene un gradiente que es de esta forma. La primera derivada multiplicada por el versor y más la segunda derivada multiplicada por el versor j. ¿Está bien? Entonces, y volvemos a lo mismo. Si yo tengo un campo vectorial, va a ser conservativo sí y solo si cuando sea... No, perdón, va a ser conservativo por definición cuando esto se cumpla. Y lo interesante, que es lo que vimos un poquito para formas diferenciales exactas, también ocurre acá. Si es conservativo, o sea que esto se cumple, es porque tiene una función potencial. Y si tiene una función potencial, es porque es conservativo. Es un sí, solo sí. Solamente que lo estamos diciendo en el lenguaje de los campos, en lugar del lenguaje de las formas diferenciales. Entonces, para resumir, estoy diciendo que f es conservativo si pasa que el gradiente de f sea igual, o sea, que el gradiente de la función potencial, digamos, más bien existe una función potencial, es decir, que cumple esta condición. Un campo escalar cuyo gradiente coincide con f. Fíjense que justamente esto, ¿qué significaría? Significaría que esto sea igual a nuestro campo vectorial y por lo tanto que la derivada de f con respecto a x sea lo mismo que p y que la derivada de f con respecto a y sea lo mismo que q. Es decir, nada más que
estas dos condiciones donde yo antes había puesto P y Q acá, y por lo tanto estamos hablando de lo mismo, es realmente lo mismo pero en otro lenguaje. Entonces, ahora sí vamos a ver las aplicaciones. ¿Qué tiene de bueno que las formas diferenciales sean exactas? ¿Por qué nos interesan las formas diferenciales exactas? Yo voy a seguir con el mismo ejemplo que tengo acá. Entonces, omega es exacta si y solo si existe función potencial para omega, si y solo si la integral curvilínea no depende del camino. Y sí, solo sí, otra cosa que todavía no quiero agregar, pero ustedes recordarán cuando vimos integrales curvilíneas, yo hice énfasis en que podíamos tener una integral curvilínea que iba de un punto a un punto mediante una recta y después lo podíamos recorrer también mediante un segmento de parábola e integrando la misma forma diferencial nos daba resultados distintos. ¿Qué es lo que pasaba en ese caso? Que la forma diferencial no era exacta, porque ahora al ser exacta, no importa el camino que tomemos, si vamos por la recta, si vamos por la parábola, o por cualquier otro camino y damos vueltas, y finalmente terminamos en el último punto, la integral curvilínea nos va a dar lo mismo, porque no depende del camino. Es decir, ya no nos importa específicamente cuál es el camino, sino cuál es el punto de inicio y cuál es el punto final. Cualquier camino nos va a servir para calcular esa integral curvilínea. Entonces yo ahora quiero hacer lo siguiente. Integrar la forma diferencial de la que vengo hablando, de la que hemos dicho que es una forma diferencial exacta. Entonces, siempre es bueno, antes de calcular una integral curvilínea, ver si la forma diferencial es exacta o no, porque en ese caso vamos a tener mayores recursos a nuestra disposición. Entonces, sabemos que esta forma diferencial es exacta. Hemos visto cuál es su función potencial. La voy a tener escrita por acá. Después completo esta parte. F de x, y entonces nos queda x e a la i más i cuadrado más c. ¿Está bien esto? Sí. Bien. Entonces, bueno, yo les tengo que decir todavía cuál es el camino por el cual quiero integrar. Quiero un camino que vaya desde este punto hasta este punto, o sea, desde el 1, 0 hasta el 2, 1, y quiero que sea en realidad una parábola. Les digo cuál es el segmento de parábola. Y igual x menos 1, x menos 1 al cuadrado me parece que está bien esto, x menos 1 al cuadrado, y por lo tanto, sí, está bien, x menos 1 al cuadrado, y por lo tanto, bueno, yo voy a proceder a calcular la integral curvilínea. Opción 1. Si nunca aprendí cuáles son las propiedades de la integral curvilínea de una forma diferencial exacta, bueno, parametrizo, no sé, elijo x igual a t, y igual t menos 1 al cuadrado. Me olvidé de especificar una orientación, la orientación va en ese sentido. Por lo tanto, t está yendo, x así que t está yendo de 1 a 2. Está bien. Y de acá consigo los diferenciales, dx es dt, di es 2t menos 1 dt. Y esta es mi parametrización del camino.
esto es c, y por lo tanto ahora yo puedo calcular toda la integral curvilínea de la forma diferencial, que voy a llamar omega para ser más breve, reemplazando todo. Es decir, voy a poner e a la y. Y es t menos 1 al cuadrado. Por dx, que es dt, más x, que es t, por e a la t menos 1 al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Más 2 por y, 2 por t menos 1 al cuadrado, por di, que es 2t menos 1 dt. Y entre dónde y dónde integro del 1 al 2 porque así se mueve t. Entre el 1 y el 2 yendo del 1 al 2. ¿Puedo hacer esta cuenta? La verdad que no. La verdad que por muchas ganas que uno tenga, se va a complicar. Uno puede tratar de hacer partes, uno puede tratar de hacer sustitución, por ahí funciona para algunas partes de esta integral, pero yo acá tengo lo que es esencialmente la integral de e a la x al cuadrado con respecto a x. Esa integral que en alguna otra clase les dije que no se puede expresar en términos de funciones elementales, y por lo tanto es una integral que yo de esta forma no voy a llegar a ninguna parte. Si pudiera lo haría, está bien, y llego a un número. Pero de esta forma no vamos a llegar. Olvidémonos de la opción 1. La opción 1 no nos sirve, porque implica el cálculo de cosas que no sabemos, no que no sabemos hacer, que no podemos expresar en términos de operaciones elementales y de las funciones que hemos visto en este curso. La opción 2 es finalmente decir, bueno, sé que es exacta, la integral curvilínea no depende del camino, entonces, sabiendo que yo quería ir desde el 1,0 hasta el 2,1, es decir, desde el 1,0 hasta el 2,1, más o menos, imagínense. Puedo inventarme otro camino que vaya primero para acá y después para acá. Esto es lo que llamamos un camino conveniente. No sé si se nota muy bien que acá tenemos dos. Podemos hacer un poco de esto. Tenemos un camino que es rectangular y que, por lo tanto, o sea, rectangular de lados paralelos a los ejes. Y yo les hablé un poco de estos caminos en algún momento. ¿Qué tiene de bueno? Por un lado, uno ve una dificultad evidente de que hay que separarlo en dos caminos, en C1 y C2, porque son dos segmentos de recta que son distintos. Pero, sin embargo, ¿cómo son las parametrizaciones de cada uno de estos? La de C1 mantiene un y constante igual a 0 y un x que tendrá que ser t. Y la de C2 mantiene un x constante que es 2. Estoy bien, ¿no? Creo que estoy bien. Y un y que tiene que ser t. Sí, está todo bien. Y en C1, x se mueve del 1 al 2. Y en C2, y, que es t, se mueve del 1 al 0. Y de acá saco unos diferenciales. Y esto es lo conveniente de los caminos que yo llamo convenientes, que son los de lados rectangulares, de los caminos rectangulares
de lados paralelos a los ejes. Este de acá, o también podía ser este de acá, o no sé, si querían hacer un rectángulo, no un rectángulo, un polígono, pero o lo que fuera, pero de lados paralelos a los ejes, mientras vaya del 1, 0 hasta el 2, 1. Lo bueno que tienen este tipo de caminos es que las rectas son verticales u horizontales y por lo tanto están descritas por una igualdad de una de las variables a una constante. Eso hace automáticamente que la derivada, o el diferencial más bien, sea 0, de uno en un caso y de otro en el otro. Vamos a tener que sumar dos integrales, pero veamos qué pasa. A lo largo de C1 omega, yo acá voy a tener que poner e a la i, que es e a la i sería, a ver, estoy un poco perdido, e a la 0, dx que es dt, más, y acá tendría que poner yo todo lo que es q, todo lo que es x e a la i más 2i, y en ese caso sería x e a la i, no sé por qué puse un punto acá, x e a la i más 2i, lo tendría que poner por, pero después el diferencial es 0 o 0 de t. Todo este término de acá en realidad va a desaparecer. Y esto va desde el 1 al 2, no es muy difícil ver que estoy integrando solamente el 1, porque a la 0 es 1, entre 1 y 2 y me da 1. Mientras que a lo largo del camino 2, que creo que puede ser un poquito más complicado, pero hacemos lo mismo. Yo primero debería escribir e a la y, o sea, e a la t, pero después termino multiplicando por dx, que es 0 o 0 de t. Es decir, que este es el término que se me va a anular. Pero después sigue la ecuación porque tengo que poner todo el q de i. Q de i no se va a anular necesariamente. Y me dice 2e a la y, que es t, más 2 por y, que es t, por el diferencial de y, que es solamente dt. O sea que tengo que integrar 2e a la t más 2t, esto entre 1 y 0. No sé por qué puse si entre 1 y 0, si siempre... A ver, entre 0 y 1, siempre fue entre 0 y 1 esto, porque el camino naturalmente vemos que está recorriendo hacia arriba en y, y es nuestro t, va desde altura y0 hasta altura y1, así que cambio estos extremos de integración por los que sí van, y hago esta integral de una sola variable que me quedó, que es simplemente 2e a la t más t al cuadrado entre 1 y 0 igual a, bueno, tengo que evaluar en 1, me queda 2e más 1, menos, y evaluar en 0, que me queda 2e a la 0, que es 2, más 0 al cuadrado, bueno, pongo más 0 directamente. En definitiva, todo esto me queda, y me estoy quedando sin espacio, 2e menos 1. ¿Sí? Para rescatar las cosas de acá, la integral a lo largo de del primer camino me quedó 1, eso es esto de acá. A lo largo del segundo camino me quedó esto de acá, 2e menos 1, y por lo tanto a lo largo del camino total me queda 2e. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que sabiendo que es exacta y sabiendo que si es exacta no depende del camino, hemos podido calcular estas integrales. Simplemente el camino que teníamos antes era demasiado inconveniente para la forma diferencial, pero como la forma diferencial es exacta, podemos cambiar ese camino por otro, por uno conveniente, donde las cosas se anulan, donde los cálculos son más simples y llegamos realmente a un resultado.
cosa que no habríamos podido hacer si la forma diferencial no fuese exacta. Si la forma diferencial no es exacta, no existe esa posibilidad de ninguna manera. Si la forma diferencial no es exacta, lo único que nos queda hacer es calcular por el camino que nos dan o que conseguimos y listo. Pero el camino es importante. Ahora tenemos una tercera opción y acá es donde juega un rol la función potencial. El camino que estaba dibujado iba del punto 1, 0 hasta el 2, 1. Lo que yo les digo es que si omega es en realidad el diferencial de una función, de un camino que va desde un punto hasta otro, o sea, si omega es exacta y por lo tanto es el diferencial de una función, que la llamamos su función potencial, podemos hacer una especie de barrow. Podemos restar lo que vale en el punto de fin con lo que vale en el punto de inicio, y por eso es que van a empezar a ver esta notación en algunos casos. Veríamos esto, por ejemplo, escrito así. Y nadie nos especifica el camino. ¿Por qué no nos especifican el camino? Siempre necesitamos un camino. Las formas diferenciales se integran a lo largo de un camino orientado, pero acá no hay ningún camino mencionado. O por ahí estaba el del principio, pero hemos visto que la cuenta era inviable. Pero si la forma diferencial es exacta, la integral curvilínea no depende del camino, sino solo de los puntos iniciales y finales, y podemos o bien elegir un camino conveniente como recién, o bien usar esta otra fórmula muy útil, que previo a haber calculado la función potencial, que lo hemos hecho, y que si quieren verificar pueden ver que la derivada con respecto a x de esto nos da efectivamente e a la i, y la derivada con respecto a y nos da efectivamente esto de acá. Pero una vez calculada la función potencial, lo que podemos hacer es evaluarla en el 2,1 y restarle su evaluación en el 1,0. Y yo dije su función potencial, tenemos un montón. Así como primitivas de una sola variable, teníamos un montón y diferían en una constante, como están difiriendo en una constante todas nuestras funciones potenciales. Lo que yo digo es, esas funciones potenciales, estas constantes en realidad, se van a cancelar en tanto van a aparecer acá y también van a aparecer acá. Y entonces, como esto va a estar entre paréntesis, se tacha una con otra. Entonces, la constante que elegimos no importa, y para hacer el cálculo más simple o escribir menos, elegimos la constante 0. Es decir, nuestra función potencial, de todas las que hay, la vamos a tomar como simplemente x a la y más y cuadrado. Y nada más. ¿Podríamos escribir la constante? Sí. ¿Podemos elegir otra? Sí. Pero se van a tachar, así que ¿para qué escribirlas? Bueno, al evaluar en el 2,1 simplemente reemplazamos x por 2, y por 1. Y al evaluar en el 1,0 reemplazamos x por 1, y por 0, va de vuelta, y por 0, y me queda precisamente, simplificando un poco, 2e más 1 menos 1 menos 2. No menos 2, porque yo en este lugar, cuando reemplacé y, lo reemplacé por 1, pero en realidad, ¿no? En realidad y es 0, ¿sí? Entonces, esto en realidad es un 0, si uno reemplaza bien, y queda 12 más 1 menos 1,
y por lo tanto queda 2e. En consonancia con el resultado que habíamos obtenido de la otra forma, eligiendo un camino conveniente. Entonces, eso es lo que una otra cosa importante a tener en cuenta. Vamos a empezar a borrar un poco. Pero vemos que para una integral, para una forma diferencial, digamos, esto me gustaría poner por algún lado, porque es una fórmula. En definitiva, esta forma diferencial ya se puede ir, me parece. Pero la fórmula es importante. Todo esto tiene que ver con lo que es una forma diferencial exacta. Cuando estamos tratando con una forma diferencial que no es exacta, no nos queda otra cosa que parametrizar el camino, integrar, como siempre, como hemos visto hasta ahora. Pero si la forma diferencial es exacta, tenemos más opciones. Podemos hacer lo de antes, podemos cambiar el camino, o por ahí ni siquiera tenemos un camino de antemano especificado, o podemos usar la función potencial mediante esta fórmula que les escribí acá. Entonces, tenemos tres maneras de hacer la cuenta cuando la forma diferencial tiene una función potencial, es decir, cuando es exacta. Entonces, esto básicamente cubre, me parece, todo lo que quería decir sobre formas diferenciales exactas, campos conservativos y el cálculo de una integral curvilínea. Pero en realidad no, me faltó la cosita que quería completar acá, que es que la integral curvilínea cerrada es 0. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo una forma diferencial y cualquier camino cerrado, orientado para un lado o por el otro, este es mi c y mi omega, que es exacta, entonces esto va a dar 0. Y si pasa esto para todos los caminos, incluso con que pase para menos que todos, pero pasa para todos, es exacto. Entonces, tengan bien presente que todo esto son equivalencias, ¿sí? Una forma diferencial es exacta, sí, solo si tiene una función potencial, sí, solo si la integral curvilínea no depende del camino, sino solo de los puntos inicial y final, y es importante recordar cuál va primero y cuál va después, porque es barro, y si no nos quedaría lo opuesto. Y una condición equivalente a estas tres que ya dije es que la integral curvilínea cerrada es 0, o sea que para cualquier camino cerrado la integral curvilínea es 0. Son todas condiciones equivalentes y además en ese caso podemos usar esta fórmula porque tenemos acceso a la función potencial. Ahora, esto último de acá yo lo quiero dejar como tarea, quiero que ustedes lo hagan. Entonces, vamos a volver a la tarea. Acá yo había dejado tarea A porque era la tarea de antes. Y hoy voy a dejar la tarea A de ahora o actual para distinguir. Que por suerte igual se escribe igual con la misma inicial. Entonces, el primer ejercicio que quiero que hagan es usar el teorema de Green para demostrar lo último que dije. Es decir, que la integral curvilínea a lo largo de un camino cerrado de cualquier forma diferencial exacta es nula. ¿Sí?
Fíjense, tengan bien en cuenta que recién ahora estamos viendo la interacción entre el teorema de Green y... la verán ustedes cuando resuelvan el ejercicio, pero recién estamos viendo la interacción entre el teorema de Green y la exactitud de una forma diferencial. Digo esto porque muchos alumnos por ahí se pierden en cuáles son las hipótesis del teorema de Green porque estos temas se dan en paralelo. Pero el teorema de Green en ningún momento asume que la forma diferencial sea exacta. Puede ser cualquier pxi de x más qxi de y. Y el camino puede ser cualquier camino, cerrado, abierto, perdón, tiene que ser cerrado. Lo único que requiere son algunas hipótesis de suavidad, de continuidad de derivabilidad, que se van a cumplir en los casos que nosotros vamos a estar analizando, ¿sí? Entonces, tengan bien en cuenta que la exactitud no forma parte de ninguna hipótesis del teorema de Green. Ahora bien, se puede usar el teorema de Green en un caso particular, o sea, en el caso de una forma diferencial exacta, que en realidad no es solo un caso, son un montón de casos. Y podemos ver la última equivalencia que yo dije en esta hoja, que la integral curvilínea cerrada es 0. Solo les voy a pedir esto de acá. Aunque también les voy a pedir que se imaginen... No les voy a pedir nada más. Voy a pedir que me demuestren rigurosamente, usando el teorema de Green, esa es la gran pista, que la integral curvilínea de una forma diferencial exacta a lo largo de un camino cerrado es 0. Y otros ejercicios un poco más de cálculo, digamos. Calcular. Y ahora les voy a dibujar unas cosas. Tenemos este triángulo, me exageré un poco con las rectas. Tenemos este triángulo que está recorrido, lo voy a marcar con otro color como para que se note que me refiero a esto. No se confunden con los ejes. Me refiero a este triángulo que está recorrido en este sentido. Y lo que quiero que calculen es, para este camino que voy a llamar C, quiero que calculen, bueno, es naturalmente una integral curvilínea cerrada, y quiero que calculen esto de acá. Bueno, sí, simple, calcúlenlo. O sea, ya saben lo que va a pasar. Pero de todas formas, calcúlenlo. O sea, esto es realmente calcular. Si piensan en el ejercicio 1, ya saben lo que va a pasar. Pero acá es realmente calcular, o sea, hacer el cálculo de una integral curvilínea, considérenlo más práctica de una integral curvilínea. ¿Está bien? Por otro lado, quiero que encuentren la integral de esta misma forma diferencial, que no ha sido elegida al azar, se darán cuenta, a lo largo de un camino donde el camino es la recta que va del 4,3 a 1,1. Calcular de todas las formas posibles. Y además que les dé el mismo resultado en las tres formas, porque es una sola integral, debería darles lo mismo. Y por otro lado, quiero que calculen la misma integral
Bueno, vamos a tener que agregar una hoja porque la tarea va a ser un poquito más extensa. Por otro lado, quiero que calculen la misma integral, no la copio, pero es misma integral, con c dado por t al cuadrado y más 2t menos 1j. Esta sería la parametrización del camino con t yendo de 1 a 2. Pero esto no lo hagan por las tres formas, porque ya con una vez que lo hacen por las tres formas alcanza. Esto de la forma eligiendo, no sé, digamos, de una manera conveniente. Algunos lo harán de una forma, otros lo harán de otra forma. Hay dos formas convenientes y una inconveniente, pero traten de elegir una manera conveniente. Además de esto, ¿qué les quiero preguntar? El ejercicio 5, calcular alfa, ¿para qué? Esta forma diferencial alfa y e a la x de x más 3e a la x de y sea exacta, y calcular la integral curvilínea sobre el camino cerrado de esta forma diferencial para cualquier camino cerrado, para cualquier camino que naturalmente es cerrado porque la notación ya lo dice, y también la integral no cerrada, no estoy escribiendo mal las cosas, a lo largo de un camino, podemos poner simplemente que va del 1,2 al 3,7, así se acostumbran a esta notación. No les estoy dando un camino, no lo necesitan porque justamente primero calcularon el alfa que hace que esta forma diferencial sea exacta. ¿Está bien? Entonces, con esto terminamos la tarea. Entonces tienen tarea de antes y tarea de ahora. Y bueno, es bastante tarea, pero toda la práctica les va a venir bien. Con esto cerramos toda la parte de formas diferenciales exactas. Y el siguiente video va a ser definido por ustedes. Vamos a ver los ejercicios que quieren que sean resueltos y yo voy a resolver algunos de ellos. Pero después de eso vamos a entrar en el último tema del curso que trata de ecuaciones diferenciales. Pero en el medio vamos a hacer como un freno y practicar un poquito cómo calcular algunas de estas cosas. Así que, bueno, cualquier comentario que me quieran hacer, lo pueden hacer más abajo y les mando un saludo, que estén bien y nos vemos en el próximo video.